Para mí es un placer muy grande poder estar compartiendo con ustedes hoy y todos los días en Conexión Vital para darles mensajes nuevos acerca de la salud, para que todos los días ustedes aprendan un poco más de cómo cuidarse y sobre todo de generar conciencia en la prevención. Recuerden que en Conexión Vital nuestro objetivo no es reemplazar una consulta médica. Nosotros a través de Facebook Live tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan, pero sin lugar a duda nunca vamos a reemplazar una consulta, ya que en esta hay que hacerle un examen físico completo al paciente, hay que hacerle una anamnesis también muy completa, donde se le tienen que preguntar diferentes aspectos y digamos que a través de una pregunta por Facebook o a través de una llamada no podemos lograr esto. Por eso queremos generar esa conciencia también en ustedes, pero de que aquí queremos es que ustedes aprendan todos los días cosas nuevas acerca de su salud, de que se den cuenta que necesitamos empezar a cuidarnos más, sobre todo hoy que vamos a hablar acerca de la enfermedad que más mortalidad tiene en el mundo entero, que es la enfermedad cardiovascular. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Andrés Libreros. Él es médico, cardiólogo, ecocardiografista. Ya les vamos a contar qué es todo esto. Y para el programa de hoy tenemos muchas ayudas didácticas, entre ellas un corazón que nos acompaña para que ustedes se den cuenta y aprendan un poco qué es el corazón, para qué sirve, cuáles son las enfermedades más frecuentes. Y aprovecho para invitar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que si tienen algún problema cardiovascular, algo en su corazón, nos puedan escribir, nos cuenten qué les pasa o qué preguntas tienen acerca de su corazón, ya que contamos hoy con un especialista que conoce mucho acerca del tema y nos va a ayudar a sacar muchas dudas y a poder entender qué es el corazón. Doctor, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder asistir a este espacio. La idea es, como decías, poder prevenir gran parte de las enfermedades y hoy específicamente prevenir lo que es la enfermedad relacionada con el corazón y en general con las enfermedades cardiovasculares, es decir, con todos los otros órganos con los cuales el corazón se conecta, que tiene conexión directa y que de una u otra manera pueden afectar estos diferentes órganos. Perfecto, doctor. Nuevamente aprovecho y saludo a las personas de Facebook Live para que nos hagan sus preguntas de temas relacionados con el corazón, ya que vamos a tener el especialista hoy aquí acompañándonos. Vamos también a abrir nuestra línea telefónica gratuita para que ustedes hagan llamadas en vivo y aprovechemos que tenemos aquí al doctor. Contémosle primero, doctor, a las personas esa prevalencia y esa epidemiología de la enfermedad cardiovascular para que las personas se den cuenta de que el tema que vamos a tratar hoy realmente es muy serio y muy delicado. Claro que sí. Las enfermedades relacionadas con el corazón y las enfermedades cardiovasculares en general, es decir, los infartos, los derrames, las enfermedades de los riñones, las enfermedades de la retina, todas directamente relacionadas con la circulación sanguínea, son la primera causa de muerte y de enfermedad en la mayoría de los países. Hasta hace poco tiempo en nuestro país ese primer puesto lo ocupaba la violencia. Hoy en día, con todo este proceso de paz que se está llevando a cabo, las enfermedades cardiovasculares pasaron a ser la primera causa tanto de enfermedad, es decir, de hospitalización, de consultas, de necesidad de tratamientos, de medicamentos, como de mortalidad, es decir, la mayoría de las personas en el mundo entero, no solamente en Colombia, sino también en otros países, inclusive los países desarrollados, los infartos y sobre todo los infartos y los derrames, o sea, los eventos que suceden a nivel cerebral son la principal causa de enfermedad y de mortalidad. Perfecto, doctor. Digamos que esa es una leve introducción para que ustedes se den cuenta de la magnitud del tema que vamos a tocar hoy, para que seamos un poco conscientes que sin lugar a duda tenemos que empezar a cuidar un poco más nuestro corazón. ¿Cómo? Pues nos vamos a dar cuenta a través del programa y cómo saber si tengo una enfermedad y qué enfermedades existen. Primero les vamos a explicar qué es un corazón y cuál es la anatomía por medio de nuestro corazón, pero antes de eso vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en Conexión Vital.
Bueno, regresamos con ustedes para entender un poco acerca de qué es el corazón. Doctor, contémosle un poco a las personas cuál es la función de nuestro corazón. Ok, a manera de introducción y de una manera pues básica y sencilla para que todos comprendamos cómo es el funcionamiento del corazón, primero tenemos que contarles que es una estructura muscular. El corazón es básicamente un músculo que funciona como una bomba en este caso de sangre, que tiene que recibir la sangre, llenarse y una vez que está lleno, contraerse para expulsarla y enviarla a través de los grandes vasos a todo el organismo, al cerebro, a los ojos, a los pulmones, al mismo corazón, a los riñones, a los miembros inferiores. Es básicamente eso, un músculo. La gran mayoría de las personas a veces tenemos una confusión acerca de si sufrimos de las arterias coronarias, si sufrimos de las válvulas o si sufrimos de los grandes vasos, de la arteria, de la aorta o de la pulmonar. Con respecto a la anatomía del corazón, es muy importante saber que el corazón se divide en 4 cámaras, 2 cámaras inferiores, que son los ventrículos, y 2 cámaras superiores, que son las aurículas. Y el corazón también tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Normalmente, el lado izquierdo no se comunica con el lado derecho dentro del corazón. La comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho se hace a través de los pulmones. Que inclusive lo podemos evidenciar aquí. Exactamente, aquí si abrimos, vamos a mostrarles acá, este sería el lado izquierdo del corazón y el lado derecho. El lado derecho del corazón se encarga de recibir toda la sangre venosa, es decir, la sangre que no tiene ya oxígeno, que ya se encargó de alimentar cada uno de los tejidos con su oxígeno y su energía, regresa al lado derecho del corazón a través de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y a través de una de estas arterias, que es la arteria pulmonar, viaja hacia los pulmones a oxigenarse nuevamente. Una vez que esa sangre se ha oxigenado, regresa a través de unas venas pulmonares al lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale ya oxigenada, rica en oxígeno, rica en energía, a perfundir, a llegar a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. El corazón normalmente, o lo que nosotros conocemos como diástole, es cuando el corazón se llena, y lo que conocemos como sístole es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre. Doctor, ahora que usted habla de eso, ese tipo de valores no los puede dar, por ejemplo, la toma de la presión arterial, que normalmente conocemos como unos valores de 120, 80, y entonces existe esa relación entre el 120 entonces sería la sístole y el 80 sería la diástole. ¿Cómo es eso? Claro que sí, Santiago. Esto que acaba de decir Santiago es muy importante porque esa diástole y esa sístole, que hacen parte del ciclo cardíaco, es lo que condiciona lo que nosotros llamamos como presión arterial sistólica, que es la fuerza con la cual expulsa el corazón la sangre a través de la aorta, que es la arteria principal. Entonces siempre la presión arterial nuestra, que como ustedes saben es medida en un brazo o es medida en una pierna, generalmente es medida en el brazo, tiene una presión inicial que se llama la presión máxima o presión sistólica y una presión menor o inferior que es la presión diastólica. Lo normal en promedio es que esa presión no supere 130 sobre 80, es decir, 130 milímetros de mercurio la sistólica y 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. Ese es, en términos generales, el promedio normal que debemos manejar. Cuando se superan esos valores, hay como un rango allí intermedio, pero generalmente cuando se superan valores por encima de 135 de la presión sistólica y 85 de la diastólica, es cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Perfecto, doctor. ¿Y este es un factor de riesgo para empezar a sufrir enfermedades del corazón? Claro. Eso que tú dices es muy importante. Resulta que existen una gran cantidad de condiciones y de enfermedades que se denominan factores de riesgo.
Se llaman factores de riesgo. ¿Para qué? Para tener o para presentar enfermedades del corazón, enfermedades cerebrales, enfermedades renales, enfermedades de los ojos, específicamente de la retina, y dentro de esas está, en primera instancia, la hipertensión arterial. Entonces son los pacientes que tienen cifras de presión altas, que generalmente no dan ningún tipo de síntomas, ¿sí? Y que no lo sabe el paciente, pero con el paso de los años, generalmente, cuando ya comienza a presentar síntomas es que se descubre y es un poco tarde para realizar el tratamiento y para evitar las consecuencias. Doctor, esto que veíamos en la imagen pasada, todo esto se puede relacionar como factores de riesgo, una Claro. persona que fume, que tenga diabetes. Claro, como te decía, son enfermedades o condiciones. Otro de los factores de riesgo supremamente importante para sufrir infartos, derrames y toda una serie de enfermedades es el hábito del cigarrillo. El cigarrillo se ha demostrado incansablemente que es un factor de riesgo muy importante para sufrir infartos, para sufrir derrames, para sufrir no solamente enfermedades pulmonares como cree la mayoría de las personas, que el cigarrillo produce bronquitis y enfisema, claro que sí, pero antes generalmente de producir eso ha ocasionado un infarto en la mayoría de los casos. Otros factores de riesgo es ser diabético y no estar controlado, estar obeso con sobrepeso, no hacer ejercicio, ser una persona sedentaria, tener historia en la familia de enfermedades del corazón, de enfermedades cerebrales, de enfermedades renales, tener malos hábitos alimenticios, entre otros. Perfecto, doctor. Entonces, digamos que esto es un pequeño abrebocas para que ustedes se den cuenta cuáles son los factores de riesgo. Ahora, yo creo que muchas de las personas que nos están viendo en sus hogares ya prendieron la alarma en sus casas porque dijeron, yo creo que yo entro dentro de estas condiciones de factores de riesgo. De pronto si usted fuma, si es obeso, si es sedentario, si tiene una diabetes mal controlada, si tiene hipertensión. Entonces debemos tener cuidado porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo tienen algunas de estas condiciones, por lo que podríamos decir que tiene ese riesgo de poder sufrir en su corazón. Por eso es tan importante empezar a ejercer prevención. Vamos a ir a este corte de comerciales para que ustedes después de esto se den cuenta qué van a empezar a hacer, cómo se van a empezar a cuidar y cómo nuestro corazón es tan importante, y si empezamos a prevenir desde ahora podemos evitar muchas enfermedades a largo plazo. Ya regresamos. Bueno, regresamos con ustedes para que nos demos un poco a la tarea de hacer una introspección y hacernos la pregunta, bueno, ¿será que yo estoy sufriendo de hipertensión? ¿Fumo? ¿Tengo una diabetes mal controlada? ¿Tengo valores de colesterol alterados? ¿Qué otros factores de riesgo? ¿Sedentarismo? ¿No estoy haciendo ejercicio? Y si tiene varios de estos, entonces, ¿qué le puede empezar a suceder a mi corazón, doctor? Bueno, Santiago, con eso es bien importante tener en cuenta que existen unos factores de riesgo que se denominan factores de riesgo no modificables y otros factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables está, primero, la herencia. Yo no tengo cómo modificar si genéticamente tengo predisposición a tener un infarto, un derrame o en general a sufrir una enfermedad cardiovascular. Eso lo traigo genéticamente en mi información celular. Pero los que son modificables, como vamos a ver ahora, los puedo cambiar y puedo alterar el curso de la enfermedad. Los otros factores no modificables son la edad. Definitivamente todos, tanto hombres como mujeres, hombres por encima de los 55 años y mujeres por encima de los 65 años, somos ya propensos a sufrir de enfermedades cardiovasculares por el deterioro normal del paso de los años. Y dentro de esos factores no modificables que tocábamos ahorita, es bien importante tener en cuenta básicamente dos enfermedades que son las de más alta prevalencia en la población en general, que son la hipertensión arterial y la diabetes.
La hipertensión arterial, como hablábamos, es el aumento de las cifras tensionales por encima de los valores normales. La mayoría de las veces esa hipertensión es completamente asintomática. En el mundo entero se le ha denominado como el enemigo silencioso, precisamente porque uno puede tener cifras tensionales demasiado altas y no tener ningún tipo de síntoma. Muchas veces acudimos a un servicio de consulta externa, de urgencias, por cualquier otra patología, por un dolor, por un golpe, por una enfermedad diarreica, y dentro de la evaluación nos encuentran las cifras tensionales altas. Hay que en ese momento estar muy atentos y arrancar, hacer unos chequeos de esa presión para poder determinar si realmente estoy sufriendo de la presión o no. Los síntomas en general de la presión alta, como les decía, cuando se presentan son muy inespecíficos. Me puedo sentir un poco mareado, puedo sentir un poco de dolor de cabeza, puedo tener algo que son una visión de lucecitas que denominamos como fosfenos, pero en general uno no se debe confiar de la aparición de esos síntomas porque en la mayoría de los casos no aparecen. La diabetes, que es el aumento del azúcar por encima de los valores normales. Lo único que necesitamos las personas, los humanos, es ser salados y ser dulces en nuestra alimentación para sufrir tanto de presión arterial como de diabetes. Por eso de una vez la recomendación es ser muy simples, tanto de sal como de azúcar, moderarnos en la sal y moderarnos en el azúcar para evitar la hipertensión y la diabetes. Frente a esto, doctor, me parece muy importante que usted recalque la importancia de esto, porque nosotros dentro del programa hablamos mucho de alimentación y de pronto las personas piensan que es un tema en el cual solo nosotros insistimos, y es importante que ustedes también se den cuenta que lo están escuchando de una persona que ha estudiado durante muchos años en su vida, porque primero tuvo que estudiar medicina, luego medicina interna, luego cardiología, luego ecocardiografía, que es otra subespecialidad, para que ustedes se den cuenta que la alimentación es fundamental en este tipo de patologías y que a la final van a afectar mucho a nuestro corazón. Por eso, por más de que nos tomemos los mejores medicamentos, pero no hagamos ciertos cambios en nuestros estilos de vida, digamos que estamos dejando incompleto el tratamiento, porque necesitamos impactar de manera completa e integral este tipo de patologías que todos los días se están sufriendo más. El doctor ahorita mencionaba, por ejemplo, que de pronto una persona podía tener dolor de cabeza con una hipertensión, y como tanto hemos insistido en el programa, la solución no es tomarse un medicamento para el dolor de cabeza, porque como ustedes están viendo, puede que sea secundario a la presión arterial alta. Entonces va mucho más allá, va a que se consulte, a que se haga un examen físico completo, una anamnesis completa donde a usted le pregunten una cantidad de elementos fundamentales para tener en cuenta. Y ya cuando llegamos a las manos de un doctor como es el doctor que es cardiólogo, que ya nos va a examinar más a profundidad, digamos que el corazón, cuáles son esos exámenes o cuáles son esas medidas que pueden tomar las personas para decir, yo tengo susto porque fumo, porque no hago ejercicio, porque me salieron, el colesterol me salió alto, doctor, ¿qué hago? Bueno, es supremamente importante, ahora que ya hablamos de todos esos factores de riesgo, es realizarnos en cualquier etapa o momento de nuestra vida cuando llegamos a la edad de adultos, si tenemos alguno de esos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, hábito de fumar, historia en la familia de gente que ha muerto a muy temprana edad o que ha tenido infartos, es muy importante hacernos un chequeo que podemos denominar de varias maneras. Se puede llamar un chequeo ejecutivo, se puede llamar como un chequeo cardiológico. Para las personas que no tienen estos factores de riesgo pero que desean comenzar a hacer ejercicio, lo podemos denominar como un chequeo deportivo, y consiste básicamente en una primera cita inicial con el especialista en la que se establecen cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente, cómo son sus hábitos de vida, si tiene o no tiene hábitos de vida saludables, y unos exámenes
complementarios que nos muestran cómo está el azúcar, cómo está la tiroides, cómo está el colesterol, cómo está la función de sus riñones, cómo está su sangre, su hemoglobina. Lo completamos con la historia, con un examen físico y con base en eso realizamos 2 exámenes básicos que son el ecocardiograma, como podemos ver allí en las imágenes, con una prueba de esfuerzo. Son los 2 exámenes más importantes para evaluar la condición cardiovascular de las personas. Aquí, ¿qué estamos viendo, doctor? Aquí yo veo que mi papá, muy juicioso, después de que le insistí mucho tiempo, fue y se hizo el examen con usted para mirar cómo estaba el corazón, y ahí está en una caminadora. ¿Por qué está él ahí? Claro, Santiago, aquí tenemos al doctor Rojas haciendo una prueba de esfuerzo con nosotros con el objetivo de evaluar su condición cardiovascular. Lo hacemos en una caminadora, se denomina una caminadora sin fin. Es lo mismo que caminar en la calle, absolutamente igual. Es lo más fisiológico que existe dentro de los exámenes de cardiología y nos permite, como ven en las imágenes, evaluar el electrocardiograma durante la realización del ejercicio. Esto me permite establecer si la persona tiene o no obstruida alguna de sus arterias que le dan sangre al propio corazón, que son las que se denominan arterias coronarias. Además de eso, me permite establecer qué tanta capacidad de ejercicio tiene el paciente. Me permite establecer cómo es la respuesta de los latidos cardíacos durante el ejercicio y evaluar la presión arterial durante la actividad física. O sea que cada vez se va subiendo la intensidad del ejercicio, doctor. Claro, esta es una prueba que se denomina un protocolo de Bruce, es un protocolo mundialmente aceptado. El paciente en cualquier parte del mundo se le va a realizar este tipo de prueba de esfuerzo en la que cada 3 minutos la banda, como ustedes ven, aumenta tanto en velocidad como en grado de inclinación. Y eso nos permite establecer cuál es la capacidad funcional, cuánto es capaz de realizar el paciente, cuánto ejercicio es capaz de realizar. Me permite establecer eso en un momento inicial y después me permite establecer un seguimiento, realizar un seguimiento al paciente para determinar si en un momento dado se ha deteriorado su función cardiovascular. Espectacular, doctor. Este es alguno de los, digamos que el protocolo que todas las personas que estén interesadas en empezar a cuidarse, en empezar a hacer prevención y en empezar a darse cuenta de pronto qué tiene su corazón, cómo podrían darse cuenta acerca de la función de su corazón, lo pueden hacer mediante este tipo de exámenes y es muy importante que ustedes los hagan si tienen factores de riesgo y también que lo puedan hacer por prevención. ¿Por qué no saber cómo está su corazón? ¿Por qué no ser evaluado por un especialista que le diga si de pronto tiene un factor de riesgo, si de pronto su corazón podría estar fallando o empezar a fallar si no empieza a hacer cambios en su vida? Para nosotros es muy importante generar conciencia acerca de este tipo de temas para que ustedes se den cuenta que no lo decimos nosotros, lo dicen también los especialistas y está comprobado a nivel mundial de que todos estos factores de riesgo tienen relación con la salud de nuestro corazón y que ya hay medidas para prevenir esto y para darnos cuenta de cómo está nuestra función cardiovascular en este caso y muchos exámenes que todos ustedes se podrían hacer para darse cuenta cómo está su salud. Siempre hemos insistido, nuestra salud debería ser primero y deberíamos ponerle más atención a esta porque gracias a ella es que podemos conseguir todo lo que necesitamos. Nuevamente, les agradecemos por siempre estar pendientes del canal y entender que la concientización frente a la prevención en salud es sin lugar a duda lo más importante en una salud integral. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Bueno, ustedes veían ahorita que mi padre se sometió a una prueba de esfuerzo y a unos exámenes que el doctor le hizo y por supuesto, pues esto nos dio unos resultados y unos valores que el doctor hoy nos va a explicar acá. Yo traje el resultado de todos estos exámenes, doctor, para que le expliquemos a las personas y dentro de uno de los, digamos, de los reportes en el ecocardiograma, expliquémosles primero a la gente rápidamente qué es un ecocardiograma para que la gente entienda un poco. Claro. Ahorita también veíamos en las imágenes, previamente a la prueba de esfuerzo que le realizamos al doctor Rojas, le hicimos un ecocardiograma. Es supremamente importante entender bien. El examen normal
que nos hacen cuando llegamos a un servicio de urgencias con una molestia en el pecho es un electrocardiograma. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón que dura aproximadamente 20 o 30 segundos. Es esto que vemos en pantalla. Como vemos aquí en las imágenes, este es un ecocardiograma, es decir, es una ecografía del corazón. Una ecografía del corazón que se hace con un ecocardiógrafo, que es un aparato de alta tecnología que le permite al especialista tomar medidas del corazón, saber cuál es el tamaño del corazón del paciente, cómo está la contractilidad de cada una de sus paredes, es decir, cómo se contrae para expulsar esa sangre, cómo es la condición de cada una de sus válvulas y el dato más importante tal vez, cuál es lo que nosotros denominamos la fracción de eyección, es decir, la fuerza con que el corazón expulsa esa sangre que le llega en la diástole y que él expulsa en la sístole. Perfecto, doctor. Por ejemplo, acá ustedes ven aquí el resultado del examen y habla de que entonces la fracción de eyección estimada está en 66%. Digamos que, ¿qué significa este valor? Claro. La fracción de eyección, como les contaba ahora, es la fuerza con la cual expulsa el corazón. Normalmente cuando hablamos en términos de porcentaje, todos entendemos que lo máximo es el 100%. Sin embargo, el corazón, su fuerza está determinada por la cantidad de sangre que él es capaz de expulsar en cada latido. Lo mínimo que debe el corazón expulsar es la mitad de la sangre que a él le llega. Por eso la fracción de eyección normal es mínimo del 50%. Cuando tenemos de 50% para arriba de fracción de eyección es porque nuestro corazón está bombeando en condiciones normales la sangre. Valores inferiores a ese 50% ya representan algún grado de disfunción del corazón y comienza a ser parte de algo que nosotros denominamos como falla cardíaca. Además de esa fracción de eyección, el ecocardiograma nos permite hacer un reporte de establecer, por ejemplo, si una persona ya ha tenido infarto, exactamente en qué pared de ese corazón se presentó el infarto. Nos permite establecer la condición de cada una de las válvulas, que es diferente a lo de las coronarias. Las válvulas en el corazón, si podemos tomar aquí una imagen de este corazón, las válvulas están al interior del corazón y ellas, exactamente como tú estás mostrando allí, son unas especies de puertas que permiten a la sangre entrar y salir de una determinada cavidad en un momento determinado. Cuando estas válvulas tienen un defecto en el cierre o un defecto en la apertura, se producen los soplos cardíacos que pueden ser o cuando no cierra bien la válvula de insuficiencia o cuando no abre bien de estenosis. Es una patología completamente diferente a la parte de los infartos. El ecocardiograma nos permite una evaluación adecuada de esas válvulas, que en el corazón son básicamente 4. La válvula mitral, que está al lado izquierdo, la válvula aórtica, que es la que se abre para que la sangre sea expulsada a través del corazón, y las válvulas del lado derecho, que son la válvula tricúspide y otra válvula que sale a través de la arteria pulmonar, que se denomina la válvula pulmonar. Perfecto. Andrés, tenemos preguntas desde Facebook Live. ¿Qué nos está preguntando en este momento las personas? Santiago, un cordial saludo para usted y por supuesto para todas las personas que en este momento nos siguen a través de Facebook Live. Tenemos la primera pregunta, la hace Nelly Córdoba. Quiere saber qué es una arritmia cardíaca, cómo se puede tratar y qué efectos secundarios tiene esta. Claro, las arritmias cardíacas hacen parte de un número muy grande de alteraciones en la parte de la corriente eléctrica del corazón. Cuando existe alguna alteración en la corriente eléctrica del corazón, en términos generales hablamos de una arritmia cardíaca. Afortunadamente, existen dos grandes grupos en los que uno puede reunir esas arritmias cardíacas y son unas arritmias que se denominan benignas y unas arritmias o un grupo que se denominan arritmias malignas. Como su nombre lo indica, las arritmias malignas son aquellas que ponen en riesgo la vida de las personas, aparecen en corazones enfermos, corazones grandes,
infartados, corazones con problemas congénitos y generalmente requieren de unos manejos especializados. La gran mayoría de las arritmias, afortunadamente, hacen parte de las arritmias benignas, es decir, arritmias que no ponen en riesgo nuestra vida, que generalmente producen palpitaciones, algo de dificultad para respirar, algún tipo de molestias, pero que generalmente son tratadas sin necesidad de medicamentos y básicamente con ejercicio regular y con restricción de algunas medidas. Aquí, doctor, vemos en pantalla de pronto la comparación entre un corazón normal y una patología que se llama la fibrilación auricular. Para que las personas entiendan un poco, ven unos punticos verdes, doctor. ¿Qué son esos punticos verdes? Sí. Eso que tenemos aquí es un esquema del corazón específicamente mostrando las vías de conducción eléctrica. Para que el corazón lata, para que el corazón se contraiga y para que el corazón expulse la sangre, necesita de un estímulo eléctrico. Cuando no tenemos ese estímulo eléctrico, el corazón está parado y estamos ante un paro cardíaco. Este estímulo eléctrico es el que permite que el corazón bombee la sangre. Cualquier alteración de ese estímulo eléctrico a cualquier nivel produce las arritmias cardíacas. Específicamente en este esquema vemos una arritmia que se llama la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes en el mundo entero y que requiere un tratamiento especializado, porque esta arritmia tiene la capacidad de formar o permitir que se formen coágulos de sangre dentro del corazón que pueden desprenderse y producir en determinado momento lo que llamamos trombosis, trombosis cerebrales, trombosis de algún órgano abdominal o trombosis de los miembros inferiores al desprenderse este coágulo de la parte interior del corazón. Son arritmias más complejas que necesitan, como hablábamos, de tratamiento especializado, necesitan de unos medicamentos que se llaman anticoagulantes y en general de un medicamento que no deje que el corazón se dispare, que no deje que el corazón camine tan rápido para que pueda bombear adecuadamente la sangre. Bueno, doctor, tenemos en este momento una llamada de Blanca en Bucaramanga. Blanca, adelante. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Tengo 67 años y me hicieron el ecocardiograma, pero no me hicieron prueba de esfuerzo porque tengo un reemplazo de cadera, entonces no me hicieron la prueba esa de esfuerzo, pero me sale un soplo. Tengo un soplo y que está en 21, la gradiente está en 21, entonces... Bueno, Blanca, muchas gracias. Doctor, a ver qué me aconseja, doctor. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias doctor, a usted, Blanca. Muchas gracias, que lo bendiga. Bueno, Blanca. Antes de responder esta pregunta, doctor, tenemos que hacer un corte de comerciales. Recuerden que nos pueden llamar a través de nuestra línea 018-127-222 o escribirnos a través de Facebook Live para leer sus preguntas en este momento en vivo y en directo. Ya regresamos con ustedes. Bueno, regresamos con ustedes en Conexión Vital y vamos a responder la pregunta de Blanca para luego proceder a más preguntas de Facebook Live de manera rápida, ya que se nos está acabando el tiempo, doctor. Bueno, Blanca, primero un saludo para usted allá en Bucaramanga. Su pregunta es muy importante. Cuando no se tiene la posibilidad de hacer una prueba de esfuerzo por algún tipo de discapacidad, como en este caso el suyo, de una cirugía previa de cadera o un problema de artrosis de las rodillas o un problema pulmonar que no le permita al paciente hacer un esfuerzo físico adecuado, existen otros métodos diagnósticos que en general se denominan farmacológicos y que nosotros, por ejemplo, más utilizamos, se llama un ecocardiograma de estrés farmacológico, que generalmente lo hacemos con un medicamento denominado dobutamina. Esa dobutamina lo que hace es intentar simular lo que sucede en el corazón con el esfuerzo físico, es decir, aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia de los latidos del corazón para encontrar los objetivos finales. En el caso suyo específicamente, nuestra recomendación es primero que esperamos que esté en manos mínimo de un médico internista, es decir, de un especialista o de un cardiólogo, porque entiendo que el reporte de su ecocardiograma fue el de una fracción de eyección del 21%. En este caso estaríamos hablando de una disfunción muy importante de su corazón que necesita de un tratamiento
especializado. Bueno, Andrés, procedamos con una de las preguntas para luego recibir una llamada. Diana Castaño pregunta que cada cuánto se tiene que hacer exámenes preventivos del corazón. Bueno, esta pregunta tiene varias respuestas. Básicamente depende de cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos. Entre más factores de riesgo tengamos, mayor es la probabilidad de presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces la frecuencia va a ser mucho más cercana a los controles y los chequeos. En general, uno debería hacerse después de los 30 años de edad, si tiene alguno de esos factores de riesgo, mínimo un chequeo cardiológico cada año o cada 2 años, si, dependiendo, como decimos, como estábamos hablando, de esos factores de riesgo y de si yo los he podido corregir. Si yo continúo obeso, si continúo sin hacer ejercicio, si continúo fumando, lógicamente voy a necesitar por lo menos cada año ese chequeo. Si los corrijo, los podría hacer cada 2 años. Tenemos una llamada de María en Armenia. María, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Felicitarlos por el programa y además para hacerles una preguntita. Que a mí me hicieron un electrocardiograma y un ecocardiograma. Dijeron que tenía un soplo del corazón. Entonces, como que cuidados tengo que tener o qué. Bueno, María, primero un saludo para usted allá en Armenia. Doctor, aprovechar para que tenemos esto a la mano para que las personas vean más o menos qué es un electrocardiograma, perdón, y se den cuenta que, por supuesto, esto se debe tener un amplio estudio para aprender a interpretar este tipo de imágenes, pero con esto el doctor puede mirar una cantidad de alteraciones dentro del corazón de las personas. Claro. En general, el electrocardiograma, como hablábamos ahorita, es un registro electrocardiográfico que dura alrededor de 30 segundos. Es un examen importante, dependiendo de las condiciones clínicas en las que uno consulta, y la interpretación de él está basado en lo que se siente en el momento de la realización del examen. Es un examen muy limitado porque solamente registra 30 segundos de la actividad eléctrica del corazón. El examen más completo que le realizaron a doña María ya en Armenia es un ecocardiograma. El ecocardiograma, como veíamos, es el estudio de toda la estructura cardíaca. Y si le contaron, si le dijeron que tenía un soplo, hay que confirmarlo con el ecocardiograma. El ecocardiograma debe mostrar una alteración a nivel de alguna de las válvulas, la aórtica, la pulmonar, la mitral o la tricuspidia, y esos soplos no necesariamente son graves. Existen soplos leves, soplos moderados y soplos severos. Dependiendo de la severidad del soplo, viene el tratamiento. Por eso es supremamente importante, si le han hecho un diagnóstico de un soplo cardíaco, necesita el acompañamiento del especialista, quien se encargará de decirle si el control es cada 6 meses, si el control es anual, si el control es cada 2 años, o si definitivamente se trata de un soplo denominado inocente o fisiológico, que son los soplos que no existen, se escuchan con el fonendoscopio, pero cuando uno va, realiza el ecocardiograma, las válvulas y las estructuras cardíacas están perfectas. Perfecto, vamos con otra pregunta desde Facebook Live. Yesid Vargas pregunta, ¿qué hay que hacer cuando llegan los trombos al corazón? Bueno, los trombos en el corazón también se denominan, para que todos lo entendamos de una manera más fácil, coágulos de sangre. ¿Sí? Los coágulos de sangre se pueden presentar al interior del corazón, generalmente asociados a otro tipo de patologías. Cuando esos trombos están en el interior del corazón, necesitan generalmente de un tratamiento que es denominado como anticoagulación, que requiere un acompañamiento especializado. Y existe otro tipo, digámoslo así, de trombosis o de formación de coágulos, que son aquellas que se presentan al interior de las arterias coronarias, es decir, de las arterias que le dan sangre al propio corazón. Esa formación de esos coágulos dentro de las arterias coronarias, como vemos allí en la pantalla, es la que produce la obstrucción del flujo a cada una de las paredes del corazón, produciendo los preinfartos o infartos dependiendo de la severidad del caso. Bueno, doctor, ¿cuál sería ese mensaje final que usted le enviaría a todos nuestros televidentes, dado que se nos acabó el tiempo lastimosamente
porque realmente es una cantidad de patologías de las cuales podríamos hablar, pero sin lugar a duda nuestro corazón tenemos que empezar a cuidarlo más, doctor. ¿Cuál sería ese mensaje Claro, final? Santiago. La idea es que todos tengamos una conciencia clara de que la mayoría de las enfermedades que padecemos, las personas están dadas por unos malos hábitos de vida, por no realizar actividad física, por tener unos malos hábitos alimenticios, por no controlar adecuadamente ciertas enfermedades o patologías que se nos puedan presentar, por fumar, ¿sí? Por eso el mensaje es básicamente que lo importante en las enfermedades del corazón y en general en todas las enfermedades es la prevención. Y la prevención se hace básicamente con dos cosas fundamentales: ejercicio físico regular, el que yo sea capaz de hacer de acuerdo a mi edad y a mi condición, y unos hábitos de vida saludables en cuanto a la alimentación, es decir, una alimentación sana, una alimentación rica en verduras, en frutas, en ensaladas, una dieta pobre en grasas saturadas, en dulces, y evitar todas las otras, lo que denominamos factores de riesgo, básicamente el hábito del tabaquismo, que es lo que tal vez mata a más personas en el mundo entero. Doctor, le agradezco personalmente y por parte de mi padre también inmensamente por habernos acompañado hoy en Conexión Vital. De verdad que para nosotros es muy importante generar prevención y que ustedes lo escuchen de personas que llevan muchísimos años estudiando acerca de estos temas para que generemos un poco de conciencia. Siempre lo diré, la salud es primero y tenemos que empezar a cuidarnos más, y esto lo logramos a través de la prevención, para que después no sea muy tarde, para que no nos empecemos a cuidar ya cuando estemos muy enfermos o después de que nos hayan sucedido, digamos que enfermedades un poco trágicas. Ojalá todos los días ustedes tomen un poco más de conciencia en cuidarse un poco más todos los días, empezar a aplicar medidas para tener una vida más saludable. Muchas gracias por acompañarnos todos los días en Conexión Vital. A todas las personas a través de Facebook Live trataremos de responder sus preguntas, y un abrazo muy grande lleno de amor y mucha conciencia.